Hola, ¿qué tal? Acá estamos con un motor, un forzador de unidad exterior. Este lo tengo acá dando vueltas hace un tiempo. Creo que lo había puesto nuevo. Vamos a ver qué le pasa. Lleva capacitor de 2,5, le puse uno de 2. Vamos a probarlo ahí. El consumo no es alto. No sé por qué estoy probándolo con lámpara serie. Parece que tiene juego acá. Tiene como un golpecito. Bueno, lo vamos a desarmar. Es unidad sellada, pero esto se desarma. Antes de desarmar vamos a medir la bobina, a ver cómo están. Ahí volvemos. Ahí tenemos negro, rojo, negro, que sería común, y este sería arranque. Tenemos 280. Si medimos entre negro y el otro, nos da trabajo. 319. Y midiendo entre este y este, tenemos la sumatoria que nos da 600. Bueno, el bobinado estaría bien. Vamos a ver si está a masa. No está a masa. Bueno, vamos a desarmar a ver cuál es el tema acá. Y seguimos. Bueno, ahí lo desarmé. Ha salido fácil. Miren acá. Sedimentos que tenemos. Eso es parte de desgaste de eje. Al desgastarse el eje, baila sobre el rulemán y hace ese ruidito que hacía. Vamos a ver cómo está el otro. Ya volvemos. Bueno, ahí salió. Acá tenemos el eje. Esta parte está impecable. Esta no. ¿Cuánto sedimento?
se ha formado. Bueno, el bobinado ha tocado ahí un poco. Pero se ve en buen estado. Bueno, voy a tener que ver cómo salgo acá. Esto se podría rellenar y tornear para darle mayor tamaño. O se podría poner algo que se encuentre formando parte de los espacios que hay libre. Algún epoxi acero o algo de eso podría llegar a andar, como para salvar el motor. Bueno, acá miren esto. Acá tengo un Rulleman del que va acá. Este son 608. Fíjense que cuesta meterlo. Y ese es el que va acá. O sea que cambiándole, porque no tiene tanto desgaste, a ver si logro que enfoque. No tiene tanto desgaste, apenas. Y tiene un bordecito acá. Se ha gastado el Rulleman y no el eje. Cosas que pasan acá nada más. Bueno, compraremos uno nuevo y se lo vamos a cambiar. El tema es sacar ese de acá, ya que acá es sellado. Bueno, acá vamos a hacer un intento para sacar el Rulleman. Acá tenemos un eje que es de otra cosa, que más o menos de la medida. Y vi por ahí que se podía meter aceite en algunas cosas, meter aceite y oprimir con un eje, por ejemplo, cuando entra justo, oprimir, y entonces el mismo aceite empuja lo que uno quiere sacar para arriba. Pero en este caso yo tengo que usar algo espeso. No voy a usar aceite porque va a salir por él donde van las bolillas del bolillero, del Rulleman. Ahora vamos a ver qué se me ocurrió. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver cómo podemos sacar el Rulleman. Tenemos que tratar de llenar toda la superficie que no está, o sea que está libre, que no hay nada. Ahí lo empujamos, vamos a poner más. Vamos a poner más. Bueno, ahora tengo que usar las dos manos, pero la idea es meter esto a lo guaso. Bueno, ahí está el primer golpe. Si se fijan, subió. Lo que obligo a la silicona a empujarlo de afuera.
Bueno, vamos a ponerle otro toque. A ver si lo golpeo ahí sin sostenerlo. Y lo tenemos más afuera. Vamos a poner otro poco. Ahí está, ha salido sin extractores, sin cosas extrañas. Bueno, ahí le puse una delgada capa de Super Pox acero. Ya tenemos el rolema nuevo. Este lo voy a dejar como está. Total, este lo tengo para backup. Volvemos a armar todo en su lugar y lo probamos. Ya vuelvo. Bueno, ya lo tenemos armado. Acá está con capacitor, no es el que lleva, es de 1,5. No, 2 micros. Lleva de 2,5. Ahí. Se terminó el bullicio. Bueno, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo la próxima. Saludos. No te pierdas la trasnoche, todos los miércoles, 22 horas.